Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Álvarez Piñón y soy aspirante a la licenciatura en Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy deseo compartir con ustedes mi investigación sobre la violencia sexual infantil. Me di a la tarea de buscar los factores predominantes que la determinan. Como objetivo general, tenemos que es analizar los factores predominantes relacionados con la violencia sexual que se presentan en niños, niñas y adolescentes en un rango de edad de los 4 a los 15 años, atendidos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo durante el periodo de enero del 2017 a julio del 2018. Considerando estos factores: edad, sexo, estructura familiar y rasgos de la personalidad. Si bien es cierto que todos estos chiquitos que sufren este tipo de vejaciones tienen secuelas en su personalidad, se quería detectar si la personalidad que ellos estaban demostrando se debía a este evento o realmente ya venían con algún tipo de problemática. Este estudio simplemente es un estudio estadístico, donde se retoman todos los casos de estos chiquitos que han sido enviados a la atención para sanar la experiencia de la violación o del abuso sexual. Entonces, estos chiquitos son canalizados por la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Secretaría de Salud en un rango de edad desde los 4 años hasta los 14 años, porque Salubridad atienden a las niñas que están arriba de esta edad. Estos chiquitos que ya llegan a DIF estatal son chiquitos que se atrevieron a denunciar. La situación que les ocurrió no es de ahorita, les ocurrió ya hace un tiempo, pero algo pasó que se atrevieron a hablar. De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC, la violencia sexual es un fenómeno multifactorial que influye en diversos aspectos de quien la está viviendo. En este caso nos estamos refiriendo a esas áreas social, familiar, escolar y sexual, entre otras, y a los aspectos de su desestructura. O sea, ¿qué es esto? Se afecta la autoestima, la identidad, la confianza frente al mundo y en uno mismo, su percepción del cuerpo, su sexualidad, su erotismo. Ya nadie es igual. Un niño o una persona que sufre este tipo de vejación, este tipo de delito, cambia totalmente. Para DIVAC, la violencia sexual infantil es cualquier contacto de naturaleza sexual entre un niño, una niña o un adolescente con una persona adulta, con el fin de estimular o gratificar la sexualidad de quien lo lleva a cabo. El abuso va desde mostrar pornografía, exhibir el cuerpo desnudo o semidesnudo, entrar en contacto con el cuerpo del niño o la niña por medio de seducción, engaño, entrar con ese contacto del cuerpo y hacer que el niño toque o tocarlo y llegar hasta la penetración oral, anal o vaginal. Rubén Chávez, desde el Brasil en el 2009, nos indica que el abuso sexual en la infancia es reconocido como un factor de riesgo. ¿Cómo un factor de riesgo? Claro. Pues ¿por qué? Porque está generando enfermedad. Por eso es un factor de riesgo. Y está asociado con trastornos mentales de tipo depresivo, de ansiedad, de personalidad, sexuales, fobia social, adicciones y padecimientos físicos como las infecciones sexuales, el embarazo, entre otros. En la mayoría de los casos están implicados miembros de la propia familia o conocidos,
Se estima que del 2% al 59% de los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de este problema. Otro factor importante que se encontró en estas investigaciones va relacionado con la cuestión del género y la edad. En estudios realizados en estudiantes de la Ciudad de México se encontró que el 7% de las mujeres y el 2% de los hombres habían sufrido abuso sexual y el promedio de edad era de 9 a 13 años. Save the Children es una asociación en pro de la protección de los niños, niñas y adolescentes, y en su página de apoyo nos dice que México ocupa el primer lugar de violencia dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El 70% de las niñas y niños está sometido a algún proceso de violencia, ya sea escolar, ya sea en la casa o derivado del crimen organizado. Que ahorita nuestro gran problema es la trata de personas. Pero bueno, eso es otra investigación. El periódico Universal nos da una cita alarmante dentro de una investigación que hizo en el 2014. El abuso sexual en menores de edad va en alza. En el 2013 son 5.736 denuncias por violación infantil. Y en el primer trimestre del 14 ya llevamos 2.216, o sea, casi la mitad de las acusaciones del 2013. Esto ya es en el 2014, ya estamos en el 2018, pero lamentablemente las estadísticas, en lugar de disminuir, van subiendo. En esa investigación que realizó el Universal en el 2014, nos muestra esta foto en donde está la República y nos muestra los estados que participaron en este estudio. El Universal hizo el estudio para todos los estados de la República Mexicana, pero siempre hay algunos que no participan. Y el periódico lo que encontró es que no existe un diagnóstico oficial sobre la violación infantil. Vamos a analizar un poquito este mapa. Si vemos Quintana Roo, que es de lo que ahora estamos hablando, que es Cancún, es de los que entregó gran parte de la información. Y bueno, bien por eso. Pero sin embargo, siendo un lugar turístico, es un lugar vulnerable a que esta situación siga en aumento. Y hay cosas que no podemos arreglar, porque el crimen organizado no te lo deja. Pero bueno, hay muchas asociaciones que seguimos trabajando en pro de los niños y que esto se logre erradicar. ¿Por qué será que no hay un diagnóstico federal sobre este problema? Consuelo Ruiz nos dice: la violencia y los malos tratos han formado parte de la vida cotidiana. Esto de formar parte de la vida cotidiana es algo alarmante, porque quiere decir que ya está tan naturalizado que ya no lo vemos. Ya lo pasamos como que así tiene que ser. Y entonces, al hacer natural un delito, pues no lo corregimos. Este estudio fue meramente estadístico para saber exactamente de todos los pacientitos que estaban llegando al DIF estatal, cuáles eran los factores que preponderaban en estas familias. Y bueno, vamos a dar los resultados de este estudio. Fueron dos partes del estudio. Una parte fue el estudio de casos y la otra parte fue una encuesta que se realizó en campo abierto. Las dos tipos de investigación se juntaron para ver si los resultados eran los mismos. Y bueno, aquí dentro de los pacientes atendidos estamos observando que las niñas ganan con los niños. O sea, hay más niñas lastimadas que niños. Pero esto pues no es algo de darnos gusto, sino más bien por qué tenemos que estar sufriendo esta situación. Entonces, dentro de estos porcentajes, las niñas llevan casi un 50% más que los chiquitos. Tenemos nuestra gráfica desde la edad de los 3 años hasta los 15 años.
¿Qué es lo que más encontró? Violación. Y si se fijan en la gráfica, lo estamos encontrando en las edades de 13, 14 años. Sube totalmente. Dentro de los tipos de la familia, busqué que fueran de 3 tipos las familias. La familia original, papá, mamá, hijos. Una familia desintegrada, pues estar con el papá, con la mamá, con la abuelita. O las familias reintegradas, donde ya se entra un padrastro o una madrastra. Bueno, dentro de estos tipos de familias no encontramos alguna situación significativa que nos diga que por estar en una familia reintegrada van a tener más vulnerabilidad, o por estar en una familia con la abuelita o cosas así. No, ahí no se encontró diferencia. Del tipo de agresor encontramos que los desconocidos, y en el otro familiar entran tíos, abuelos, hermanos, primos, son los 2 rubros más altos, y el tercer lugar lo ocupa el padrastro, que también entra dentro de esta situación. Tenemos al padre, al padrastro, otro familiar, un amigo de la familia, un desconocido. Entonces, esta gráfica nos está dando una clara idea de por dónde tenemos que cuidar a nuestros niños. Casi siempre la situación de trabajo pues hace que dejemos a nuestros chiquitos al cuidado de un vecino, al cuidado de una niñera, al cuidado de alguien que no sabemos su historia. Como conclusión, observé dentro de estos datos que recibí, que registré, que un factor me faltó, y fue el de la violencia familiar. La mayor parte de los casos que tengo registrados vivían violencia intrafamiliar. Entonces los chiquitos buscaban salida por algún lado, y en otros eran descuidados totalmente. Entonces siempre había un hueco, un espacio por donde sufrieran un delito. Entonces ese fue un factor. Lamentablemente este problema, en lugar de erradicarse, va en aumento, y ahora nuestros niños que antes estaban a salvo ya están sufriendo violencia. Porque antes eran las niñas totalmente. Si vemos toda la historia, la mujer ha ido tomando un lugar, pero anteriormente éramos invisibles. El DIF estatal trabaja de manera muy cercana con la DIVAC y con Save the Children. ¿Por qué? Porque son instituciones que están aquí en México y que de alguna manera todos están en pro de los niños y de erradicar este flagelo tan espantoso. Entonces, tenemos actividades preventivas, de tal manera que al tenerlas, ayudamos a las personas que sufren estas situaciones para no revictimizar. ¿Qué es esto? Que vayan como que peloteando de un lugar a otro y que nadie las atienda y que no puedan resolver sus problemas. Entonces ayudamos a que este calvario sea menos doloroso. En resumen, podríamos indicar con respecto a los objetivos específicos de esta investigación que los factores predominantes en materia de violencia sexual que viven nuestros niños, niñas y adolescentes son aquellos que tienen que ver con género, por la cuestión de las mujeres, con el tener que dejar a nuestros hijos al cuidado de otro miembro de la familia, con esta dinámica familiar que les comenté de la situación de las violencias, el estilo de vida, la ignorancia, y con la naturalización de este problema. Mientras este problema siga siendo invisible, no se va a poder erradicar. Eso es la realidad. Pues hasta aquí son los resultados de mi investigación. Yo les agradezco mucho su atención. Y les quería comentar que esta investigación fue la culminación del curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en donde nos enseñaron a utilizar y aplicar las tecnologías de información y comunicación con el fin de familiarizarnos con estas herramientas para ocuparlas durante la carrera en línea. Yo estoy muy agradecida por esta oportunidad
y espero formar parte del